El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y le coloqué como título a este sermón: hay vacantes para el gobierno. ¿Cuántos quieren trabajar para el gobierno? Hay vacantes, amén. Entonces vamos a leer, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, voy a leerlo otra vez: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria al Señor. Vemos nosotros cómo Dios ha abierto este espacio para nosotros. Todo aquel que quiera puede, solo debemos llenar los requisitos. Todo aquel que quiera trabajar para el gobierno de Dios puede, solamente debemos de llenar unos requisitos que son muy básicos. Amén. Todos queremos llegar a tener esos puestos, todos queremos, yo sé que dentro de nosotros todos añoramos, y vemos en esta porción de la palabra que está en el Evangelio según San Marcos, de cómo Jacobo y Juan tienen una petición que le hacen al Señor Jesús. En Mateo se ve en la narración a la mamá también, porque se cree que la mamá de Juan y de Santiago era pariente de María, la madre del Señor Jesús, y que era prima. Entonces tenían un vínculo familiar, y ellos pues veían que como su tía hablar al sobrino tenía como más influencia también. Entonces esa petición la hicieron Santiago y Juan al Señor Jesús, y ellos llegan y le hablan al Señor Jesús y le hacen una petición un poco ambiciosa, ¿cierto? También se puede ver como atrevida, ¿no? La petición que ellos le hacen al Señor Jesús, y ver cómo el Señor Jesús les dice qué quiere que le conceda, cómo el Señor les dice: está abierto, claro, yo estoy aquí para escucharlos. Y ellos quieren unos lugares de privilegio. Lo que ellos le piden es que uno esté a la derecha y que otro esté a la izquierda, y eso significa que tienen un puesto de gobierno, que tienen un puesto, que quieren lugares importantes. Y en el conocimiento que ellos tienen, le dicen al Señor, porque eso es lo que ellos ven en su entorno, en su contexto, de cómo es un reino terrenal, de cómo es el gobierno humano, ¿cierto? Y eso yo creo que bastantes personas han añorado estar en estos puestos, pero hablando en la parte de como cristianos, yo creo que todos queremos estar ahí con el Señor, en ese gobierno, ¿cierto? Y el Señor les comienza y les dice lo que se tiene, lo que tenemos que enfrentar, lo que tenemos que llegar para esos puestos, qué es lo que tenemos que pasar nosotros. Jacobo y Juan en esa petición, y el Señor Jesús les dice con mucho amor, con ese amor que solamente Él nos tiene a cada uno de nosotros. Y dice Cristo, que todo lo sabe, actúa de una manera humilde ante esta petición que Santiago y que Juan le hacen al Señor. Y vemos como en la palabra Jesús le dice: no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautizo con el que yo soy bautizado.
Esa palabra el Señor Jesús le responde a ellos ante su petición con estas preguntas. Y ellos le responden que sí, y vemos como Cristo afirma la respuesta que ellos le dan. Ellos dijeron, podemos. Respondió Jesús, la copa que estoy bebiendo, que voy a beber, ustedes la beberán, le dijo el Señor, sí es verdad. Y la inmersión, que eso es lo que significa la palabra bautizo, porque muchas veces nosotros hablamos de bautizo y no sabemos ni el significado de la palabra. Y bautizo, cuando hablamos de bautizo en agua significa inmersión en el agua. Es el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento. Pero acá el Señor Jesús le está hablando, ustedes beberán de esa copa y también van a ser inmersos en el cual yo voy a ser sumergido y lo soportarán también. Y vemos nosotros en el versículo 33 y 34 del mismo capítulo que el Señor Jesús había anunciado la muerte de él otra vez a los discípulos, y cómo les dice que lo van a entregar a los principales, que lo van a entregar a los escribas y lo van a condenar a muerte, y que también lo van a escarnecer, que lo van a azotar, que lo van a escupir a él, que lo van a matar, pero que va también a resucitar al tercer día. Y esta copa de sufrimiento era la que el Señor Jesús le estaba diciendo a Juan, a Santiago, le estaban diciendo, esta copa yo la tengo que beber. Ustedes también la van a beber, pero más adelante. Ustedes también van a poder soportar esta situación que yo ahora tengo que vivir. El sufrimiento que él iba a pasar por la humanidad, ellos también lo iban a vivir. Y esto es lo que el Señor Jesús le dice a Santiago y a Juan, hombres que querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús. Y yo creo que esa petición de pronto está en tu corazón y en mi corazón, de poder estar ahí junto con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos dice, bueno, ustedes también van a beber de esa copa y también van a ser bautizados con ese bautizo con el cual yo fui bautizado. Amén. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no le toca a él, eso ya está preparado. Y vemos cómo el Señor les comienza a enseñar la diferencia del gobierno terrenal y del gobierno divino en el versículo 42. Y dice, y Jesús lo llamó. Pero cuando Jesús le estaba hablando a Juan y a Santiago, los demás discípulos, los 10, escucharon lo que ellos le habían pedido al Señor. Y ellos, dice, y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y con Juan. ¿Y por qué se enojaron los otros 10 discípulos con Jacobo y con Juan? Porque ellos también querían estar a la derecha y a la izquierda, solamente que como que no se habían atrevido a decirle, a hacerle esa sugerencia al Señor. Pero Jacobo y Juan sí fueron como más osados y le dijeron al Señor y le hicieron esa petición. De pronto por el vínculo familiar que tenían, ¿no? Y ver que los demás discípulos también querían. Y por eso yo digo que si hay vacantes para el gobierno, y yo sé que es para el gobierno de Dios y que todos queremos estar con el Señor Jesús al lado, ¿cierto? Esto es algo que hay en el corazón de las personas, de nosotros, solamente que a veces no lo expresamos. Pero Jesús lo llama en el versículo 42, dice que el Señor Jesús llama a todos los discípulos. Y algo que nosotros debemos de aprender de esta historia y de la vida de Jesús es cómo utiliza momentos específicos para enseñar. Y Jesús es un tremendo maestro, ver cómo aprovecha ese momento en que el entorno se está volviendo como pesado, ¿no?
de ver, usted se imagina los 12 con los 10 contra 2 y el Señor Jesús ahí analizando todo el panorama y dice, no, vamos, toca que actuar, ¿no? Entonces, de pronto tú y yo vamos a enfrentar circunstancias así también y podemos aprender de la actitud de nuestro Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y cómo Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarles a ellos unos principios. El reino del mundo, los gobernantes, comienza así, los gobernantes de este mundo, de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces ver cómo el gobierno, y eso nosotros lo sabemos y lo vemos, que cuando llega un alto mandatario en la parte gubernamental, de una vez están acostumbrados que le tiendan alfombra, que todos lo respeten, que el senador, que todos lo traten con mucho respeto y debemos de hacerlo también, ¿cierto? Debemos de respetar las autoridades que están en el gobierno. Pero muchas personas, dice el Señor Jesús, que se aprovechan porque tienen poder, dice, ellos se aprovechan, ellos gobiernan, ejercen dominio sobre ustedes. Lo que ustedes me están diciendo en el reino terrenal, en el gobierno humano, pasa así. Pero Él también les dice en el versículo 43, pero no será así entre vosotros. O sea, le está diciendo, no les está diciendo que no van a tener gobierno, les dice sí, ustedes van a tener gobierno, pero no va a ser así de esa manera. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces vemos cómo el Señor Jesús les enseña a los discípulos de que sí se puede, pero que vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que beber una copa amarga que muchos no quieren beber. Vamos a tener que ser bautizados, vamos a tener que ser sumergidos en muchas ocasiones por sufrimientos a favor de la humanidad. Y esto mucha gente no lo quiere. La gente quiere un gobierno humano, un gobierno donde lo traten bien a uno, donde uno se sienta más grande que los demás, donde uno quiere puestos de privilegio, donde llegó el reverendo, llegó la persona, llegó y que le hagan venia. Eso es lo que la carne le gusta. Pero el Señor les dice, no así ustedes. Si yo como el Rey de Reyes, yo vine aquí para servir, ustedes también tienen que venir a servir. Jesús lo vemos como un ejemplo en su enseñanza, ese ejemplo vivo para servir, como Él también les lavó los pies a los discípulos. Y dice que Él vino para dar el rescate. Y cuando habla de rescate, esa palabra era utilizada para el precio que se pagaba, para darle libertad a un esclavo. Entonces Jesús vino para pagar, para rescatar, para libertar a la gente que está en esclavitud. Pero el gobierno terrenal quiere esclavizar a la gente, quiere dominar a la gente, como lo vemos en el caso de Faraón con Egipto, de cómo tenía esclavos y no quería perder los esclavos, quería explotarlos y tener más esclavos. Pero así no funciona el reino al cual tú y yo pertenecemos. Lo que el Señor quiere
y está haciendo y seguirá haciendo y lo quiere obrar a través de tu vida y a través de mi vida, es que haya libertad en la humanidad, que la gente salga del yugo de esclavitud, que los presos sean libertados, que los esclavos reciban el pago de Cristo y sean libres en Cristo Jesús. Todos en nuestro interior queremos servir a la gente, pero también tendemos a querer como ejercer dominio de una u otra manera. Pero siempre que venimos ante el Señor, Él nos oye. Tú y yo podemos venir ante el Señor así como Juan, como Santiago vinieron ante el Señor con una petición un poco atrevida. Señor, venimos ante ti porque queremos que hagas algo, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos venido ante el Señor? Señor, venimos ante ti porque quiero que tú hagas esto en mi vida. Y me sorprende mucho la actitud del Señor Jesús de cómo los escucha y no les dice ni atrevidos, ni cómo se los ocurre a usted. O sea, nada más los escuchó y les responde. No de pronto como ellos esperaban, pero les responde. Y ver cómo Jesús, en su gran omnipotencia, omnisciencia, que todo lo sabe, Él sabe enseñar y es un maestro humilde, que Él tiene todo el conocimiento y como tiene paciencia con todos nosotros, como lo tuvo con Juan. Entonces, no importa cómo estemos nosotros, siempre podemos venir ante el Señor. Él nos va a escuchar, iglesia. Sin importar nuestras intenciones, si están erradas o no, siempre nos va a escuchar y enseñar con su amor y con su ejemplo, porque el Señor nos enseña con su amor y con su ejemplo. Amén. Aunque no nos responda como queremos en muchas ocasiones, pero sí como lo necesitamos. Amén. Porque el mismo Rey de Reyes nos enseña que Él vino a servir y no para ser servido. Entonces hay vacantes, iglesia. Hay vacantes en el reino celestial. Hay vacantes en el gobierno de Dios. Y tú y yo lo podemos lograr, podemos trabajar en el reino de Dios. A eso es lo que Él nos ha llamado. Pero debemos de tener claro que no va a ser de la misma manera como lo estamos acostumbrados a ver, porque tendemos nosotros, porque hemos visto por toda nuestra vida casi de cómo es que se ejerce el gobierno, pero debemos de aprender del Señor Jesús. ¿Quién quiere ser grande en el reino de Dios? ¿Quién quiere ser el mayor? Debemos de seguir sirviendo, pero muchas veces nos cansamos. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno de Dios? Que muchas veces nos cansamos. ¿Por qué? Porque vemos ingratitud en la gente. O sea, cuando estamos en ese bautismo, como dijo el Señor, ustedes van a beber de esa copa, ustedes van a ser bautizados y lo van a soportar. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos también. Aunque estemos sirviendo en el gobierno de Dios, porque hay vacantes, hay demasiadas vacantes para todos aquellos que quieran seguir trabajando, pero muchas veces en este trabajo nos cansamos porque no queremos vivir circunstancias, no queremos de pronto incomodarnos un poco, no queremos de pronto agachar la cabeza, muchas veces no queremos callarnos, nos cuesta callarnos. Y el Señor Jesús dijo, ustedes van a beber lo que yo viví, a mí me escupieron, me golpearon, me humillaron, se burlaron. Entonces ustedes también, como mis consiervos, que van a estar ahí trabajando en esa obra, ustedes también van a tener que vivir circunstancias que no nos van a gustar, circunstancias que no vamos a querer vivir, porque también vemos cómo el Señor Jesús tuvo también que llorar
en esa oración de Getsemaní, porque él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga que le estaba diciendo a Juan y a Santiago que él iba a beber, porque muchas veces vamos a estar en esa circunstancia, en esa situación, y el Señor Jesús nos puede comprender, iglesia. Entonces, si tú de pronto te sientes que no quieres seguir bebiendo, que no quieres seguir inmerso en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese humillar, en ese callar, en ese cambio, ven ante el Maestro, porque Él nos va a fortalecer para continuar, iglesia. Muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos cansamos, muchas veces no queremos más, pero hoy el Señor nos quiere fortalecer a nosotros como su pueblo, como sus trabajadores que estamos ahí trabajando en el gobierno del Rey y recordándonos los principios de que tú y yo estamos aquí para servir, de que tú y yo estamos para dar la vida por los demás, de que tú y yo estamos aquí para seguir amando, para seguir entregando nuestras vidas y que muchas veces no es fácil, pero el Señor Jesús les dijo a Santiago y a Juan: ustedes lo van a hacer. Y ustedes lo van a soportar. Ustedes van a soportar. Jesús no los vio como en ese momento como los hijos del trueno, ¿no? Como personas atrevidas, ¿no? Les dijo: con tanto amor ustedes lo van a vivir y lo van a soportar. Después vemos a un Santiago cambiado, a un Juan cambiado, el discípulo amado. Vemos a un Juan que gobernaba, que pasó por que lo trataron de fritar, que estuvo en el exilio, después otra vez pudo volver a Jerusalén y ver ese Juan, el discípulo amado, que estuvo ejerciendo el gobierno, que estuvo trabajando para la obra del Señor y que soportó como el Señor le dijo. Y yo creo que el Señor hoy nos puede decir a nosotros también: ustedes pueden soportar. Ustedes pueden seguir trabajando, ustedes pueden seguir hacia adelante, ustedes pueden continuar en el gobierno de mi Padre, ustedes pueden seguir trabajando, ustedes pueden seguir soportando, iglesia. Así que te animo para que no nos olvidemos en qué gobiernos que tú y yo estamos. El Señor les dio les colocó el frente del gobierno humano y del gobierno del Rey, para que no se nos olvide en qué gobierno estamos, aunque a veces tendemos como a ejercer el gobierno humano, pero debemos descansar en el Señor y esperar en su dominio, en su gobierno, en su autoridad. Así que te animo, iglesia, para que sigamos hacia adelante.